qué sé yo, un dolor de una creencia, de una intención, de un recuerdo, lo puedo hacer a eso en función de tanto de su localización como del tipo de actividad en el cerebro, digamos, que justamente están ocurriendo en mi cabeza, digamos, cuando yo recuerdo, cuando yo creo, cuando yo deseo. Bueno, entonces esa especificidad tiene que ver con la descripción de las estructuras responsables y el tipo de actividad responsable de una función cognitiva, como ejemplo recordar, versus la de creer, o la de cualquier otra, ¿entienden? La respuesta está justamente en el detalle de la descripción neurocientífica que nosotros logremos. Nosotros como comunidad científica, en ese sentido, estamos pasando la pelota, como les digo, a la comunidad científica. Creo que va por ahí, o sea, no sé si te responde, pero yo creo que va por ahí la respuesta. Sí, Es, sí. es esa idea de que la pregunta, que se transforma la pregunta en una tesis, o la respuesta, digamos, del reduccionista en realidad tiene que ver con una tesis fáctica. Eso habíamos, creo que era un lado, por ahí lo dice así, ¿no? Y que sea una tesis fáctica quiere decir que nada, dependerá de cómo se desarrolle la ciencia del caso, en este caso es la neurociencia. Hoy en día podemos hablar más en términos de neurociencia cognitiva, pero en definitiva el estudio del cerebro. Es que, Profe, esa parte que explicaste es cuando vos hablabas de que se buscaba una taxonomía que uh-huh. establezca una relación entre el lenguaje psicológico cotidiano y la neurociencia. Exacto. Eso es la gran diferencia. Es muy importante que ustedes entiendan eso el proyecto de reducción interteórica, justamente, que es todo el proyecto que respalda esta posición filosófica, porque distingue, gracias, o sea, por eso, si ustedes tienen en cuenta eso, ese proyecto, van a poder ver claramente la diferencia entre el materialismo eliminativo, por un lado, o bueno, al revés, el materialismo reduccionista, por un lado, que de alguna manera sostiene este proyecto de reducción interteórica, versus, y poder diferenciarlo del materialismo eliminativo, que justamente no sostiene ese proyecto y se adelanta y dice que ese proyecto sería inútil, digamos, de llevarlo adelante porque es totalmente irrealizable. Impracticable por diversas dificultades, pero en definitiva por la idea del materialista eliminativo de que la teoría que subyace en la psicología popular es falsa. ¿Sí? Pero bueno, ya estamos entrando en el segundo, la otra posición materialista, pero nada, está bueno que lo vean en conjunto, comparando, digamos, contrastando una respecto de la otra posición, para que vean en qué se diferencia, porque en definitiva uno puede decir, bueno, pero entonces, tanto el eliminativo como el reduccionista están diciendo que la cosa pasa por el cerebro y que lo que tenemos que hacer es describir el cerebro y ya, entonces, nada, los estados mentales son el cerebro y se terminó. Ojo, o sea, sí, pero no, o sea, sí, está bien, la cuestión pasa por el cerebro, pero ojo con la diferencia, que qué pasa con la taxonomía de sentido común, qué va a pasar con toda esta eh, cantidad, digamos, de términos, de expresiones que utilizamos para describir la conducta de nuestra y de otras personas, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, y bueno, obviamente la diferencia es muy grande porque en un punto, si el proyecto de reducción interteórica del materialismo reduccionista es exitoso, estamos de alguna manera validando, ¿sí? Estamos validando a nivel científico, llamemos, nuestras taxonomías de sentido común, ¿sí? Estamos diciendo que efectivamente tenemos este tipo de memoria y este otro tipo de memoria, tenemos que una creencia es diferente de una convicción, que es diferente de una obsesión, que es diferente, bueno, de un deseo y lo que quieran, porque hay una base científica en el sentido que vinculada a la descripción de la actividad, de la estructura, digamos, y la actividad de las estructuras responsables en el cerebro, que justamente son digamos, si quieren, si lo vemos a lo Jarré, digamos, son esa explicación de un estado de cosas inobservables que da cuenta de nuestro comportamiento observable, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos vindicando todo ese discurso, digamos, mentalista, o de psicología popular, o de psicología de sentido común. Mientras, por otro lado, digamos, si no fuese así, si el proyecto de reducción interteórica fuese un esfuerzo, digamos, vano, o por lo menos un esfuerzo que no fuese a llegar a buen puerto,
Entonces, tiene razón el eliminativista bueno, básicamente estamos hablando en términos de brujas y demonios. Hoy día, todavía, estamos utilizando palabras que no tienen, digamos, que no refieren a nada en realidad, y bueno, y sería bueno que dejemos de invertir dinero, por ejemplo, en psicología, que es algo así como lo que diría un eliminativista, digamos, ¿sí? Porque, digamos, respecto de también hay como, de nuevo, uno puede ver esto como posiciones que están discutiendo temas espurios o que no tienen ningún tipo de vinculación con la práctica, tanto, digamos, de la vida común de la gente como de la práctica científica, de la investigación científica, pero sí, sí lo tienen, si uno pondera este tipo de argumentos, como lo hizo Churchill, digamos, él y su mujer, digamos, son los dos, digamos, mantenían la misma posición. La mujer es, Patricia Churchill, es una neurocientífica de formación, y bueno, tanto como él, creían esto, digamos, creían que no se podía hacer ciencia digamos, utilizando un lenguaje, digamos, perteneciente a una teoría que es falsa, que es lo que creen ellos, ¿no? Entonces, básicamente estamos eliminando la psicología, estamos eliminando el discurso psicológico de sentido común, pero a la vez también a nivel científico estaríamos diciendo que la psicología, o sea, hará otra cosa, digamos, pero no tendrá que ver con, lo podemos entender como terapia, como nada, como algo que ayuda a las personas, para llevar adelante su día o sus problemas, pero no podemos llevar a anclarla en, en un contexto de descubrimiento, un contexto científico de trabajo, digamos. Sería básicamente eso, una de las consecuencias de aceptar una posición eliminativa, materialista eliminativa. Así que nada, hay como consecuencia importante. No sé si antes de Paula había alguien más, pero bueno, veo la mano de Paula, así que... Ah, después, hola Laura, después cualquier cosa me ordenas ahí. Buen día, profe. Sí, buen día. Quería preguntar algo sobre la neurociencia que justo se me cortó el internet y no escuché lo que le respondió la compañera. Quizás la parte esta de que es una tesis práctica, básicamente estamos diciendo que este debate entre filósofos, los filósofos te plantean la pregunta, la pregunta y además ensayan una respuesta, pero en definitiva, la respuesta, digamos, la palabra última en esto lo va a tener la neurociencia. Eso sí, creo que era lo que estaba diciendo, en ese sentido que es una tesis fáctica, y en el sentido de que todavía las cosas hoy no están saldadas, básicamente. Uno puede verla como que tampoco es tan joven, pero lo es a la vez. Es decir, la neurociencia, como decía creo que en el video, la teoría de la neurona tiene 100 años. Solamente hace 100 años sabemos que existen células particulares, digamos, individualizables, ¿no? Son individuales, que se llaman neuronas y demás. Digamos. Falta todavía, como el proyecto de la neurociencia ha crecido muchísimo a nivel descriptivo, ¿sí? A nivel de la anatomía descriptiva, pero lo que es la neurociencia a nivel funcional, ¿sí? Que es lo que se llama hoy entre otras, ¿no? Porque hay muchos tipos de neurociencia hoy. Pero, bueno, pero en definitiva lo que tiene que ver con las funciones, con lo que hacen ciertos grupos de neuronas, bueno, no te digo que está verde la cosa, pero sí es incipiente, está empezando y está empezando con todo, porque ha habido como, ya saben, ¿no es cierto?, a partir de la década del 90, que la década del cerebro se la llamó, hubo como una inversión muy importante en países centrales sobre todo, ¿no? Los proyectos, digamos, en Europa y en Estados Unidos, con mucho dinero puesto para el estudio del cerebro. Entonces, claramente es algo que estamos viviendo hoy, ¿no? Esta cuestión, digamos, de hasta qué punto la neurociencia puede ser, de hecho, es todo un tema. Hasta dónde llega la neurociencia, ¿no? Puede ser jueza de todo, básicamente, todo en el sentido del comportamiento, no sé, con neuromarketing, por ejemplo, que se llama neuromarketing, el comportamiento de los compradores, las compradoras, no sé, neuroestética, neuroeducación, hay como neuro todo, entonces la pregunta es, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Y bueno, esto es una cosa que estamos hoy viviendo, ¿no? Este auge de las neurociencias, que mucha gente lo ve desde el lado de la humanidad, de las ciencias sociales muy negativamente, y otra gente está como un poquito más, otra persona como Churchill mismo, ¿no? Como este autor que estamos leyendo, está diciendo, no, tenemos que aún más trabajar exclusivamente sobre neurociencia y olvidar todo el resto, y bueno, hay gente que se encuentra más como en posiciones más intermedias, más moderadas.
Igual no sé si te contesto, Pablo, la verdad que dije una... Igual, después lo puedes ver, si es que lo subo a YouTube, a esta cosa, el profe enfermo ahí hablando por las redes, pero bueno, yo lo subo, aunque sea un tiempo, lo voy a subir, así que bueno, se lo ves de nuevo. Pero ustedes, háganme entender si estas preguntas son resultado de la lectura del texto, el estudio del texto, o son más bien resultado de que no, nada, ya han hecho las lecciones y no les ha ido bien, por ejemplo. Porque yo, a lo que voy es que por ahí de materialismo reduccionista, si ven las lecciones, no es que yo no lo pueda explicar de otra manera, pero más o menos yo lo explicaría en esos términos, ¿no? En lo que vieron. Yo supuse que hoy íbamos a sentarnos más en... Pero está bueno que lo hagamos también. En materialismo eliminativo y metodológico, así que... ¿Cómo les ha No, ido? en mi caso, yo le pregunté antes de hacer la lección y ver el video, cosa de que si no me llegaba a quedar claro, ya tener la respuesta. Perfecto, esa es una buena estrategia. Es una estrategia cauta, pero buena, digamos, o sea, no te estás jugando, así está bien. Yo después, no sé si, como les digo, si tienen energía después de esta clase, si no tienen otras clases que atender y demás, yo haría, si fuese yo estudiante, yo lo haría el jueves a la tarde, digamos. En la lección, ¿no? Efectivamente la lección. Y como les digo, no es que estemos apurados ni nada, pero ya tienen disponible también las lecciones o la lección, creo que esos dos temas, materialismo eliminativo y metodológico, lo tienen en una lección más, así que también la tienen, nada, también tienen esa ya disponible, la próxima semana ya arrancamos con funcionalismo, así que nada, hay que mantener ese ritmo. Sí, sí, como recomendación personal, me pasó que yo en verdad llevé al principio la carrera, la materia y después se me complicó. Lo ideal es que la lleven al día y hagan los trabajos al día. O sea, es lo ideal, como obviamente hay otras materias, hay trabajos, hay vida social, hay familia y todo, pero es como que le dedíquele 2 horas semanales para leer el texto y a poder hacer ahí los TP. Lo ideal es eso, como, bueno, en mi caso fue textos y después el trabajo. Bueno, sí, más que nada era eso. Y después, cuando háganlo, revisen que esté finalizado, que les diga como sacaste el 100%, el 80%. No fue mi caso, pero muchos chicos, no sé por qué, como que no terminaban, entonces después nunca se les guardó, y después cuando llegó la fecha de medio año que cerró, se revisaron y como que le faltaban lecciones sin completar. Las habían hecho, o les quedó la mitad, o no, nunca lo pudieron completar. Bueno, y quedaron libres por esas cuestiones. Algunos se solucionaron, otros no. También nos pueden revisando si están todas cargadas en la parte de calificaciones, van viendo como, bueno, Sí. se me cargó, no se me cargó, como para tengan en cuenta eso, que son cuestiones un poco tecnológicas, un poco la BP, es como todo, la tecnología puede ser todo bueno, puede tener un error, puede ser un tema del sistema, así que bueno, es como para esas recomendaciones que pasaron el año pasado para que no le pase a nadie, porque en verdad es una lástima que te fui. Está bueno eso, que puedan revisar ustedes en calificación. Claro. O sea, que si te cuenta fin de año quedaste libre por un trabajo que nunca se terminó de cargar, un garrón. Así que bueno, es para que tengan en cuenta, gracias a Dios a mí nunca me pasó, siempre estuve revisando calificaciones que se fuera cargando. Cuando terminaba la lección, iba a calificación, y bueno, y yo, porque soy más precavida, después les hacía captura a las calificaciones, porque supuestamente, por lo que ponían en foro los chicos, como que se les había cargado calificación, pero después volvieron a revisar, y por X razón se le eliminó. No sé si será tan así o tan no, según testigos decía eso. Así que bueno, esas cosas. Hubo un par de casos de eso, fueron muy extraordinarios, Sí. pero sí. Yo no sé si la verdad, sí, capaz que nunca le hicieron y es en esa excusa, o capaz que sí pasó, o sea, como digo, puede salir todo el aula virtual o no. Así que bueno, esas recomendaciones para que tengan en cuenta. Última, una semana antes de la fecha límite, pueden hacer una revisión de las calificaciones. Si ven que uno no se le cargó, la vuelven a hacer. Es lo único que puedo. Profe, una pregunta, ¿cómo es esto de las lecciones que no entiendo yo? Yo no he hecho ninguna lección, no sé cómo es eso, no entiendo mucho. Hola, Jovita, vos para regularizar la materia tenés que rendir los parciales y además tenés que hacer lo que son la parte práctica, o sea, que son los videos y después son respuestas para completar. Son 23 lecciones a lo largo de todo el año, ¿no me equivoco, profe? Sí, son 23, 24 lecciones, bueno, por lo menos el año pasado. Sí, 21, y entonces son mitad de cuatrimestre ahora, cierran para antes de julio, o sea, cierran antes las vacaciones de julio por esa fecha, y la otra cierran como para octubre. Entonces,
Bueno, y además tenés que aprobar los parciales. Bueno, No, bueno. después está la No, parte no me estoy teórica. bien enterada porque yo entré medio tarde a la materia de la siguiente clase, ¿no? Como ven, pues no Sí. me podía anotar. Si querés Entré después muy tarde. hacemos de última un meet y te explico y te muestro todo el aula virtual, lo que es lo obligatorio que no tengo problema. Después si querés escribirme en el foro y coordinamos, no tengo problema. Genial, Laura, Bueno, porque me parece que es un problema más que nada de manejo de, imagino yo, Jovita, Del aula virtual, sí, de virtual. manejo de las redes del aula sí, virtual. eso a mí me cuesta, profe, un montón, pero bueno, voy a tratar. No, O no, no sea hay que ningún sí, problema, o sea, hay cuestiones que uno, como me dijo una vez un profesor, nadie nació sabiendo, y me impactó, todo se aprende, así que escríbeme en el foro, así te respondo y coordinamos un día que las dos podamos y te muestro por videollamada como el aula virtual, que es lo obligatorio que no, así lo Claro. revisamos todo tranquilo. ¿cómo Si te alguien más, llamas? Perdón, tu nombre. mi nombre es Laura Ah, Quita, ya, ya. o si no por Yo el te mensaje hablo privado. al foro de consulta, ¿no? Sí, al foro de la comisión, y si alguien más quiere sumarse, porque también le Bueno, te cuesta el aula agradezco mucho virtual, para que me orientes en esa. Dale, obvio, Jovita, obvio. Bueno, genial. Si alguien más también gracias. quiere eso, que responda en el foro y coordinamos toda una videollamada. Dale. Gracias, Laura. Aldana tiene una pregunta. Mira, eso, Laura, ya lo leíste. ¿Aldana? No sé si te equivocaste. Pero bueno, si no, Rocío. Después cualquier cosa, Aldana. Sí, profe, una consulta, ¿cómo me puedo fijar si están guardadas las lecciones que hice? ¿Dónde tengo que entrar? En tu usuario entras creo que con el botón derecho, no sé. Es calificaciones. Dentro de la materia, en la parte de perfil, está calificaciones. En tu perfil. Si quieren comparto pantalla, les muestro bien, pero está como calificaciones. Si estás dentro de la materia, calificaciones de esa materia. Si estás vos tipo en el home del aula virtual, te va a salir calificación, te va a salir como calificaciones de todas tus materias que estás cargadas y ahí entras al piste y te dice, te van a saltar también los teóricos, que los teóricos, si no los hiciste, están en cero, o sea, bueno, como las condiciones no es obligatorio hacerlas. Las que tenés que fijarte siempre revisar son de los prácticos para saber que están bien cargados. Perfecto. Perfecto. Bien, gracias. Muy bien. A ver, bueno, no. Bueno, la pregunta de Aldana es negativo, lo acaba de decir, ¿no? Laura, que las lecciones de los teóricos no son obligatorias. Bueno, si quieren podemos seguir con las preguntas sobre materialismo reduccionista. A mí me gustaría saber si alguien la pudo hacer a la lección, si le quedó clara, pero en fin. Yo, si no recuerdo mal, creo que la hice en tres videos, si no recuerdo mal esa lección, así que no es tan extendida, pero ya. No, sí, profe, yo llegué nada más a hacer la de reduccionismo, no había visto que habían cargado ya la de eliminativo, así que me quedaría hacer eso nomás. Perfecto. ¿Y cómo te fue? Con las lecciones de Bien, bien, me costaba entenderlo un poquito, pero a medida que iba avanzando el video, vos capaz que lo explicabas con otro tipo de frase y ahí lo enganchabas, así que bien. Bien, bien. Genial. Bueno, nada, de las cosas importantes, digamos, aquí es entender las diferentes, digamos, que existen diferentes tipos de materialismo, eso primero y principal, y que este es el materialismo que de alguna manera responde, si uno quiere anclarlo a la realidad, digamos, al contexto, digamos, social y científico, ¿no? Sobre todo del momento, es el auge de las neurociencias descriptivas. Eso es fundamentalmente el gran como dinamizador, el gran como lo que motiva fundamentalmente este tipo de tesis, la reduccionista me estoy refiriendo, un auge en la neurociencia descriptiva, y bueno, malentonados con esto, algunas filósofas y filósofos han justamente planteado este proyecto de una reducción entre teorías, entendiendo entre otras cosas, digamos, que la psicología popular constituye la teoría, ¿sí? Constituye la manera de describir, explicar fundamentalmente y predecir nuestra conducta, y debería ser tratada como una teoría, y en ese sentido el proyecto tiene que ver con la reducir, o sería como
dar cuenta en los mismos en términos diferentes, justamente en términos de una precisión mayor, ¿sí? De las mismas cosas que da cuenta la teoría la reducida, ¿sí? La teoría reductora sería una teoría neurocientífica que tiene que ver con la descripción de las estructuras, digamos, encargadas de los diferentes procesos psicológicos descritos, ¿sí? O planteados, postulados, llamémosle, en la teoría reducida, la teoría de la psicología popular, ¿sí? En ese sentido me parece muy rico, o como por lo menos más fácil de entender si uno lo plantea en términos de taxonomías, ¿sí? Como cajitas, como categorías que son propuestas en la teoría reducida, la psicología popular, y que tienen que coincidir con las categorías, las cajitas, digamos, de la teoría reductora, es decir, una eventual neurociencia completa, o digamos, lo más detallada, exhaustiva que uno pueda pensar que se puede llegar a tener, ¿sí? Básicamente sería la idea, se basan en casos históricos, en lo que esto pasó, ¿sí? Algo así como una reducción pasó, bueno, los casos de la luz, el sonido, en fin, la temperatura, como el movimiento molecular o la energía cinética molecular, y digo, bueno, tal como ha pasado de esa manera, vamos a explicar diferentes procesos psicológicos en esos términos, en un nivel de explicación, digamos, mucho más básico, a nivel espacio-temporal estamos hablando, ¿no? Como estructura más pequeña y tiempo más corto, digamos, que dan cuenta de lo que vemos digamos, a nivel, llamémosle macro, en el sentido, a nivel de los organismos, de lo que hacen, ¿sí? El organismo y lo que hacen sus entornos, digamos. Ese sería el tema de las posiciones, que ustedes entiendan la posición materialista de reduccionista, ¿sí? Y luego está todo el tema, que no es menor, de los argumentos. Y eso sí, hay muchos argumentos, sobre todo los en contra, ¿no? Porque los a favor son básicamente los argumentos en contra de las posiciones dualistas, digamos, funcionan como a favor, aquí en este caso. Los en contra son digamos, por ahí se les pueden perder unos puntos, si quieren, para verlo así como muy pragmáticamente, en un parcial, ¿sí? Porque ahí se le van a preguntar sobre las posiciones, y bueno, y después el tercer punto, muy, muy importante, es entender la diferencia entre las posiciones, específicamente la que ya hemos tratado un poquito aquí, el materialismo eliminativo por un lado, y el materialismo reduccionista por el otro. Ana, tiene una pregunta, y pasamos a los argumentos, digo, si quieren. Hola, profe. Yo no entendí en los argumentos en contra el tercer argumento que dice introspectibles. Ese no lo entendí. Sí. ¿Entendiste? Está buena la pregunta, porque en realidad es como... parece raro ese argumento. Es como una suerte de conjunción, si querés, del primero y el segundo. El argumento, arranquemos con el primero. El argumento de la introspección lo van a ver una y otra vez que aparece en contra es como una suerte de caballito de batalla del dualismo, ¿sí? En el sentido de que el dualista siempre va a exigir de alguna manera que digan algo, que respondan a la evidencia que pretenden tener a través de la introspección. ¿Y esto qué? En el sentido, y esto que yo siento cuando, no sé, tengo dolor de muela o lo que sea, digamos, ¿cómo da cuenta usted, digamos, señor materialista, de la evidencia de esta introspectiva que yo tengo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el segundo es el argumento por ley de Leibniz, ¿no? Esta idea de que yo solamente puedo establecer la identidad. Es una cuestión casi lógica vinculada al proceso de identificar una cosa con otra, o a establecer, digamos, la identidad entre dos términos de una relación, ¿sí? Y la regla, digamos, la ley de Leibniz dice que para establecer identidad entre A y B, A tiene que compartir, o B más bien, tiene que compartir todos los rasgos, todas las propiedades que también tiene A, ¿sí? Y viceversa, obviamente, es totalmente simétrico esto, ¿no? Así que la cuestión bueno, y la pregunta es, bueno, en fin, yo
puedo decir que la corteza temporal está detrás de, o lo occipital está detrás de la temporal, pero se me haría muy extraño decir que un recuerdo está detrás de una creencia, ¿sí? Bueno, esos son el primero y el segundo. El tercero que me está preguntando, una suerte de conjunción de los dos, porque es la idea de que los estados mentales tienen, además de que, por ejemplo, son susceptibles de ser verdaderos o falsos, ¿sí? Tienen relaciones como lógicas, ¿sí? Entre ellos, y demás, es decir, tienen propiedades, en este caso, lógicas, que no podría tener una cosa material, una cosa, digamos, sí, material cualquiera, como un vaso, como cualquier cosa, ¿sí? Este vaso no puede ser verdadero, eso es muy importante que ustedes sepan, entienden, el vaso no es verdadero, ¿sí? El vaso puede ser real en todo caso, pero no puede ser verdadero o no puede implicar el agua, el vaso no implica el agua, ¿me entienden? No tienen la relación lógica de implicancia, ¿sí? Si yo digo, este vaso está vacío, bueno, esa oración sí puede ser verdadera, pero es diferente. El vaso como tal, como entidad material, no puede ser verdadero o falsa. Eso creo que está claro. En ese sentido, si yo encuentro que los estados mentales tienen propiedades lógicas como esa, ¿sí? Como ser o no verdadero, por ejemplo, y yo encuentro que no puedo decir eso de la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces claramente la ley de Leibniz fue violada, entonces no puedo establecer la identidad. El tercer argumento que dice que los estados mentales son introspectibles, bueno, se trataría de un rasgo más, además de este, por ejemplo, del hecho de que pueden ser verdadero, o que tenga sentido o no sentido, por ejemplo, o que tenga una relación lógica, por ejemplo, de implicancia. Bueno, todos esos rasgos semánticos o lógicos que no tienen los estados neurofisiológicos. Bueno, entre esas disculpen, propiedades, le suma una más, que es la de ser introspectible, ¿sí? No es, en este caso, un rasgo lógico-semántico, sino un rasgo que, según este argumento, tienen los estados mentales, pero que no tienen los estados físicos. ¿Qué significa esto? Que yo, cuando hago introspección, no puedo ver el modo en que se comunican a través de disparos neuronales tales zonas del cerebro, el área cortical con la temporal, prefrontal, digamos, porque yo estoy diciendo una barbaridad, una temporal, y bueno, y por otro lado, los estados mentales son introspectibles en el sentido que yo puedo acceder a su contenido a través de introspección, haciendo una suerte de inspección interna de mi propio, de qué está pasando en mi cabeza básicamente, ¿sí? Entonces, como a la lista de propiedades que tendrían los estados mentales, pero que no tienen los estados físicos del cerebro, ¿no? Fisiológicos, se le asuma de ser susceptible de ser conocido a partir de la introspección. O sea, como una propiedad muy compleja, si se quieren, y justamente también el contraargumento es que no se trata de una propiedad del estado mental, se trata de una propiedad de cognitiva, digamos, o epistémica, de quién accede a ese estado mental, ¿me entienden? De quién conoce. ¿Están llamando? ¿No ha servido? Ahí hicieron una consulta, profe, y Valentina preguntó cuál es el nombre del segundo y tercer argumento. Sí, no sé si, digamos, el segundo, por ley de Leibniz, ¿no? Yo lo trato también como un error categorial, porque es como una confusión en los términos, como que no me puede estar diciendo, es como que de alguna manera llevas a sin sentido, llegas a decir que, de nuevo, el dolor está a la izquierda del recuerdo, ¿sí? Es un error categorial porque estás confundiendo categorías, es como, nada, llegas a sin sentidos como ese. Pero bueno, yo lo llamaría argumento por ley de Leibniz, el segundo. No, y el tercero no es que tenga un nombre, es como simplemente el hecho de que los estados mentales son introspectibles, es decir, son susceptibles de ser conocidos los estados mentales por introspección, mientras que los estados del cerebro no son susceptibles. Yo no puedo ver qué está haciendo ver, ¿no? Apreciar, en el sentido, no puedo saber qué es lo que está haciendo mi corteza temporal ahora, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, una más para Leibniz, ¿sí? Es una propiedad más que no tienen los estados físicos, o el estado, digamos, del cerebro, que sí tienen los estados mentales. Es eso nada más. Espero que haya quedado claro, pero es un argumentito, es un argumentillo ese, así, es como si fuese un argumento que se desprende del 2, ¿sí? O sea, funciona a partir de la ley de Leibniz también,
¿entienden? Es más o menos parecido como lo que yo le contaba para el dualismo, no quisiera confundir, pero para el dualismo, los argumentos a favor de los fenómenos parapsicológicos, en realidad se trata de un argumento por irreductibilidad, pero para fenómenos muy extraños, ¿sí? Acá en una relación pasa algo parecido, porque el argumento 3, el argumento de que son introspectibles, solamente funciona si ya acepto la ley de Leibniz, ¿sí? Estoy sumándole un rasgo más a los estados neurofisiológicos que no tienen los estados, a los estados mentales, disculpen, al revés, que no tienen los estados neurofisiológicos. Esto es el hecho de ser accesible vía introspección. Son accesibles vía introspección. Entonces, como, en realidad, es ley de Leibniz de nuevo, ¿sí? Estamos en lo mismo, pero estamos hablando del hecho de que yo pueda acceder a ellos, los estados mentales, por introspección. Parece un poco complejo, pero en realidad no está diciendo algo tan difícil, está simplemente diciendo que hay un rasgo más de los estados mentales, que son susceptibles de ser conocidos por introspección, que no tienen los estados neurofisiológicos. Perfecto, Rosario. Así que, ya, esa es la respuesta, diría. Estoy viendo el chat, pero hay muchas cuestiones ahí. No sé si quieren seguir con algún otro argumento, que en realidad sería el último argumento, que es el que yo llamo el de conocimiento. En el texto no llaman esos términos, que, bueno, en la literatura, sépanlo, se denomina así, que es este experimento mental sobre María o Mary, la neurocientífica de la visión, ¿no? No sé si ese quedó claro. A mí ese me parece uno de los mejores, de hecho. No sé por qué les puede interesar a ustedes eso, pero me parece uno de los mejores argumentos a favor del materialismo, disculpen, en contra del materialismo reduccionista. El del experimento. En el chat no hay nada para preguntar, estoy respondiendo unas consultas y cuestiones, pero no hay nada de teoría que estén consultando. Nada de contenidos. Perfecto. Ruido de mate. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Lo entendieron el último? Disculpe si ando un poco lento, pero estoy de ibuprofeno y de paracetamol, así para la clase. Así que ya me dicen ustedes cómo lo vieron al último. Y el último argumento me refiero. Y si quieren pasamos al materialismo eliminativo, que es lo que también me parece que... Yo de nuevo, yo me concentraría más en ese, como yo ya la lección a cargo mío fue la sobre materialismo reduccionista, les digo, más o menos les puedo explicar de nuevo, pero creo que va a ser más o menos parecida a la... Sí, profe, pase al eliminativo, que, o sea, para mí es el que más me costó. Sí. Bueno, lo vi y como que me costó bastante entenderlo. Sí. Sí, nos metamos con ese. Sí, porque es raro, porque parece como de una persona totalmente trasnochada, digamos, que está planteando cosas como, bueno, no existen los estados mentales en realidad, y esto es fruto de, es como si estuviésemos en la época, no sé, en la Edad Media, y tratáramos ciertos trastornos mentales, o ciertas, digamos, ciertos trastornos mentales como si fuesen el producto del diablo, con los demonios y demás, o la bruja también, entiendo, bueno, no importa igual eso, pero la bruja también tiene que estar vinculada con una, como que ¿cómo se dice? Cuando el cuerpo es controlado por otro espíritu, bueno, el de las brujas será algo parecido, pero bueno, en definitiva lo que estoy diciendo con todo este rodeo es que hablar de creencias, deseos, intenciones, recuerdos, es algo más o menos parecido a como poseído, muchas gracias, Juan, es más o menos parecido a tratar, digamos, un brote psicótico como alguien que está siendo poseído por un demonio o lo que sea, ¿sí? Es más o menos parecido a eso, ¿me entienden? Entonces, realmente es un poco extremo, porque sí, hay que exorcizarlo, dicen. Sí, es un poco extremo porque efectivamente todas nuestras costumbres, digamos, cotidianas, llevamos adelante todos los días esto, que predecimos y describimos y explicamos la conducta nuestra y los demás en estos términos, ¿sí? Como llevarnos a decir, bueno, estamos todavía en la Edad Media, estamos hablando en términos de cosas que no existen, como esa sería la cuestión, no existen las creencias, los deseos, las intenciones, es un modo
como muy, muy fácil, muy, muy conveniente, digamos, de hablar, y de alguna manera nos funciona, pero en realidad estamos, estamos hablando sobre nada, sobre el vacío, ¿sí? Esa sería básicamente la idea, y por eso es una posición muy extrema, ¿no? Digamos, el materialismo eliminativo básicamente, ya le dije, no solamente una cuestión ontológica de, bueno, en realidad ahí en el fondo no hay de esto, ni en la cabeza, ni en el mundo, no busque más, sino que también no debería funcionar la psicología, por lo menos vinculada a los estudios, llamémosle serios, diría un Churchill, ¿no es cierto? Llamémosle serios, llamémosle perteneciente, digamos, al corpus científico, ¿sí? A lo que nosotros estudiamos a través, digamos, de cierta método más o menos riguroso para obtener conocimiento, como podemos llamar, con muchas comillas, el método científico. ¿Cómo se puede estudiar la materia? Uy, esa es una pregunta. Bueno, hay muchos recursos que puedes usar, ¿no? No sé si Laura cree ahí, pero para mí la recomendación es partir de la lectura de los textos, eso no insoslayable, eso no tienen que dejar de leer. La lectura guiada con estas guías de lectura, justamente, que yo les... también, que yo le suba al foro. ¿Y para qué eso? Porque ahí pueden ustedes ver cuáles son los contenidos más importantes, cuáles son los menos importantes, básicamente. Y luego participar de la clase, para sacarse las dudas al respecto, y en las lecciones, incluso yo creo que al contrario, no es que ya una vez que hayan leído el texto, trabajado en un resumen, ayudado con las guías de lectura, venido aquí y sacado su consulta, y luego de nuevo van a la lección y el profesor le explica de nuevo los temas, y yo no sé, a mí me parece que es por lo menos realizable, no digo que es fácil, pero me parece que se puede llevar adelante o no eso. Díganme ustedes, porque en realidad estaría bueno saber cuáles son los problemas específicos que están teniendo. Yo creo que depende mucho de los tiempos que tienen, de muchas otras cuestiones, y nada, para algunas, creo que a Rosario, que decía la semana pasada, que sí, que le parece fácil, como que, y a otra persona... Yo creo, yo también pregunto, porque a mí también me costó, o sea, hay que considerar, profe, o sea, pues yo soy más grande, pero considero que muchos chicos son más chicos, entonces recién está agarrando un ritmo de estudio, la universidad, y conocimientos que no son fáciles para todos, porque yo me comparo con un amigo que estudió filosofía, entonces para él esta materia fue así, a mí me llevó 3 veces más que lo que él, y él, es más, hasta ahora tener una charla con él, y es hermoso tener una charla con él porque tiene unos conocimientos increíbles, pero bueno, son otras bases, otras cuestiones. Para mí lo ideal, que yo todavía me estoy organizando con él, yo estoy en segundo, chicos, ya tenía otra carrera, yo tengo más años, y todavía me cuesta, así que primero entiéndanse de que están aprendiendo y se están conociendo ritmo de estudio. Primero es conocerse sus tiempos, sus horas de rendimiento y una organización. Para mí es lo ideal. Organizarte, decir, bueno, como les digo, esta semana hago esto, en este horario y en esto. Porque cuando uno deja muy al aire libre, como, bueno, veo cuándo lo hago, cuándo me siento, no va a arrancar nunca. O sea, me pasó y siempre se pospone, nunca se arranca. Y bueno, más que nada después, como dice el profe, para mí lo ideal es leer el texto, capaz, ver qué le sirve, si primero leer las guías de lectura, o después, o sea, antes del texto, después del texto, capaz que le sirve capaz que a uno le sirve más leerlo al principio, cosa que tiene idea general de lo que van a leer, y capaz a otros les sirve leer el texto y después las guías y sacaron, listo, entonces el resumen o la idea principal fueron estos. Lo que quiso concluir el texto es esto. Todo depende de entender si conoces de cada uno su forma de estudio, como yo ponía en el chat. Como yo los teóricos, lo voy a decir la verdad, yo nunca estudié los teóricos, siempre estudié los prácticos, pero porque en mi caso, yo soy más visual, entonces a mí me salía más ver los videos, me entretenían más con los power, con dibujitos, y bueno, a mí me entretenía mucho más eso que los teóricos. También pues es conocerse cada uno. Pero sí, lo ideal es eso, como que lleven al día la materia, más que nada, que vean que se puedan sentar, que lean la guía de lectura antes o después, como les haga mejor, lean el texto, y bueno, más que nada como capaz hacen preguntas diciendo
a qué, o sea, en definitiva, qué hizo referencia a este texto, a qué me quiere explicar, qué me quiere decir, y bueno, en este caso, como estamos viendo, cuáles son los argumentos en contra y cuáles en favor, y después de ahí, para mí lo ideal es hacer la lección práctica, porque va a ser como un resumen de ese texto, y ahí terminan de afianzar los conocimientos. Y si tienen más tiempo y quieren, de ahí pasan a los teóricos, porque en verdad los obligatorios son prácticos, y de ahí pasan a los teóricos. Si les interesó un tema y quieren saber más, pasan a los teóricos. Bueno, y después, como dice el profe, participar en la clase, cosa también escuchar con otras palabras la misma explicación, y si tuvieran duda, y si les queda algún punto que les queda duda, o tenían alguna duda, capaz se la pueden sacar. Eso es para mí lo ideal, y como yo más o menos llevé la materia, y cómo llevo en general el resto de las materias. Yo también les pregunto si hay algo que, en otra cuestión que los pueda ayudar, avísenme, lo vamos viendo. La idea es también, quiero ayudarlos a que, o sea, siempre que pueda ayudar a la forma de estudiar o comprender en lo que pueda ayudar, como le respondí a las chicas, consúltenme y organizamos y nos acomodamos con los horarios, pero algo hacemos. Perfecto, Laura, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Nada, sigamos. Entonces, material. Dana, sí, adelante. Profe, yo tenía una, no sé si corresponde a esta clase o no sé, pero por la duda lo pregunto. Si en el funcionalismo, en los argumentos en contra, ¿a qué se refiere con el problema de las qualias ausentes? Eso como que no lo entendí. Está bien. Si querés, digo, no es que no te lo quiera responder, pero si querés, la podemos ver la próxima semana. ¿O no? Ok, perfecto. Eso era lo que no me acordaba, si correspondía a esto o a la semana. Está un poco adelantada y quizás, vos, por ejemplo, te pregunto, ya que estamos, vos ya eliminativo y reduccionista ya lo hiciste. Sí. Porque ahora entiendo que funcionalismo ya... Sí, también funcionalismo. Lo habilitaron ayer, me parece. Bueno, si querés, decimos alguito. Pero en definitiva, sí, es el tema de los qualia, que serían estas sensaciones, o más bien aquellas propiedades de los estados mentales a las que yo solamente puedo acceder por introspección, ¿sí? Y bueno, uno puede hacer, como plantear cuestiones realistas, como por ejemplo un daltonismo, ¿sí? O, bueno, una ceguera directamente, ¿sí? Como ciertas personas que no, bueno, no teniendo como, bueno, alto. Esto me puede servir para lo del argumento del último, que nadie me contestó si lo entendió bien, este experimento mental de la neurocientífica de la visión, ¿sí? Que justamente lo que no tiene acceso a los qualia, entonces tiene que ver con eso, Dana. Básicamente, para responder en términos generales, se le cuestiona al funcionalismo que no da cuenta justamente de los qualia, de estos aspectos a los que yo solamente puedo acceder internamente, ¿sí? Porque si no funcionalistas, ¿sí? Todas las características que describen para los funcionalistas, que individúan, ¿no? Que identifican específicamente un estado mental y no otro, tienen que ver con su vínculo con otros estados mentales, con vínculos con el entorno, en el sentido de la estimulación, y con el entorno en el sentido de lo que hace el cuerpo, de la acción, ¿sí? Eso es funcionalismo. Todo lo que hace a la identificación de un estado mental tiene que ver con lo que haga ese estado mental, no de lo que sea, no importa de lo que es o cómo yo lo siento internamente. No, ¿qué es lo que yo hago con eso? ¿Sí? En ese sentido, funcionalista. Bueno, ya iremos a funcionalismo, pero en definitiva no da cuenta de los qualia porque son rasgos entendidos, todos entienden que los qualia son rasgos intrínsecos de los estados mentales. Es muy importante entender esa diferencia, ¿sí? Que es un rasgo intrínseco de algo y que es un rasgo que justamente funcional, o que tiene que ver con cómo ese algo, esa cosa que estoy queriendo definir, se comporta con otras cosas en su entorno, digamos, ¿sí? Bueno, los qualia han sido descritos como rasgos intrínsecos de los estados mentales. Es decir, un rasgo que tienen los estados mentales, independientemente de qué haga ese estado mental. Independiente si el dolor es lo que te hace sacar la mano, independientemente de que el dolor te haga llorar, lo que sea, ¿sí? De las consecuencias y las causas también, ¿sí? De que el dolor tenga que ver con una excesiva temperatura en tu mano, digamos, etc. ¿Sí? Ese viejo ejemplo que me quemo la mano porque estoy muy cerca del fuego.
¿sí? Están hablando ahí otras cosas, y me perdí un poco. Bueno, para ir a lo del argumento del conocimiento. El argumento del conocimiento, que no se llama así de nuevo, este experimento mental de la neurocientífica, justamente va al punto ese de que hay ciertos aspectos de algunos estados mentales que son solamente accesibles por introspección, ¿sí? ¿Alguien se anima a contarme el experimento mental? A ver si lo entendieron. Me parece que incluso pueden ver ustedes como un experimento mental es muy útil, como este, es muy útil como para poner como a la vista, ¿sí? Para poner en claro, digamos, de lo que estamos hablando acá, como blanco sobre negro. Y claramente el argumento de la introspección exagera, los argumentos en general, el experimento mental, disculpen, y el argumento del conocimiento exageran las características exageran ciertos aspectos, digamos, de la situación planteada, ¿sí? Para que justamente se puedan ver ciertas cosas. Esto que lo que exageramos es que, bueno, que la neurocientífica en cuestión, de la visión, sabe absolutamente todo, ¿sí? Sabe todo lo que se puede llegar a saber acerca del sistema visual. Y no solo eso, es especialista en colores, sabe exactamente qué es lo que tiene que pasar para que yo pueda percibir rojo, por ejemplo. El primer argumento, el primerísimo, es el de la introspección. Y de hecho, es un pariente de la introspección, pero bastante más sofisticado. Este último argumento es un argumento de la introspección, en realidad, sí, pero es mucho más sofisticado, porque, de nuevo, dice eso, ¿no? Dice, a nivel, digamos, de tercera persona, a nivel de como alguien que estudia un objeto ahí afuera, y como a nivel de estudio científico de las cosas, esta persona, María, sabe absolutamente todo lo que hay que saber del sistema visual, todo lo que hay que saber respecto de la luz, respecto de cómo parte de los rayos, digamos, que impactan sobre el objeto que yo estoy viendo, vuelven a mi retina, bueno, todo lo que pasa en definitiva, los bastones, los conos, para que podamos ver color, ¿sí? Todo. Incluso sabe esta persona las deficiencias, ¿sí? Sabe sobre las enfermedades, digamos, de la visión que le puede generar a alguien ceguera al rojo, por ejemplo. Y ahora este es el giro, digamos, que hace que el irónico, digamos, que hace que funcione el argumento. Justamente ella se interesó, pongámosle sobre este tema, porque ella es una persona que no puede ver rojo. Esta María, esta neurocientífica número 1 de la visión mundial, ¿sí? Ella, en primera persona, no puede ni nunca vio rojo. Ella sabe por qué no ve rojo, sabe qué es lo que le pasa a su qué sé yo, nervio óptico para que no pueda ver rojo. La pregunta es, ¿sabe esta persona, María, todo aquello que hay que saber acerca de la visión? No que hay, todo aquello que se puede saber acerca de la visión del rojo, ¿sí? La respuesta es no. Se perdieron. ¿En qué sentido se perdieron? Creo que con el ejemplo, como que veían bien, y con el ejemplo no terminaron de entender. Creo que fue por ese caso. O sea, estamos trabajando el cuarto argumento en contra del materialismo reduccionista antes de pasar al eliminativo, ¿sí? Y el argumento se lo presenta como un experimento mental. Experimento mental quiere decir, imagina una situación posible en la que existe una neurocientífica, como le digo, de la visión, que sabe todo acerca, que hay que saber, todo aquello que hay que saber acerca de la visión. ¿Qué hay que saber? Significa que, imaginen que llegó al límite de aquello que en términos neurocientíficos se puede saber, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras involucradas? ¿Cómo procesan la información que proviene del medio? ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las eventuales enfermedades, digamos, de la visión, por las que alguien, por ejemplo, podría no llegar a ver rojo? Bueno, esta persona, María, la neurocientífica número 1 de la visión de rojo, sabe todo, sabe absolutamente todo lo que le pasa. Pero ella misma, tiene ese problema de no ver rojo. Entonces la pregunta es, ¿sabe todo esta persona acerca de la visión? Y en particular de la visión de color, y más aún la visión del rojo. ¿O le falta algo? Le falta saber cómo es la sensación de rojo. Y esa sensación es lo que llamamos qualia. O quale, en realidad. Quale sería el singular, qualia es el plural, ¿sí? Entonces, si llamamos el quale de rojo, sería la sensación, exacto, la experiencia subjetiva. Bueno, Juan está diciendo, por lo que no puede entender completamente qué es ver rojo. Bueno, ahí está la cuestión, digamos. ¿Sabe todo o no sabe todo? Profe,
¿Sería como, no sé, un enólogo que no puede degustar el vino? ¿Algo así? Algo así. Ok. Algo así, y él para una otra, o no puede degustar como algún aspecto, digamos, del vino, ponerle algo un poco más fino, qué sé yo, la presencia de taninos, o qué sé yo. O sea que más allá del conocimiento científico, como que no tiene la perspectiva completa La del... perspectiva de primera persona, de cómo le afecta a ella, cómo es para mí el rojo, ¿no? O para, no sé, por ejemplo, vos vas a la casa de alguien y ahora ya me estoy llevando la cuestión a lo estético, lo cual es complicado porque es más sutil y ahí hay diferencias que hacen como con cuestiones culturales, ¿no? Está bien, lo estoy complejizando mucho, pero bueno, uno puede entrar a la habitación de alguien que esté pintada toda de rojo, ¿sí? Rojo, así vivo, sangre, a lo Almodóvar, no sé si vieron alguna película, pero de Almodóvar, pero bueno, esos rojos y con carmines. Y bueno, decís, a una persona como yo, por ejemplo, dice, esto me parece como muy fuerte para ver todos los días, como me va a cansar o demasiado pasional, ¿no? Como una cosa así. Bueno, esa persona claramente no tiene esa perspectiva subjetiva que vos tenés, ¿sí? ¿Está bien? O no sé, a una película a una persona le puede parecer increíble, cosas de ese tipo, ¿no? O le dio miedo y la otra persona no, me aburrí todo el tiempo. Bueno, esas diferencias subjetivas tienen también que ver con esto de que ¿qué pasó? ¿Que se murió alguien? No entendí. Bueno, que tiene que ver con esto de que hay diferencia de cómo nos impactan subjetivamente las cosas, básicamente, ¿no? Es eso, o sea, a la base de todas nuestras diferencias a nivel, por ejemplo, de criterio estético, también tiene que ver, también están jugando cómo algunos, cómo nos representamos nosotros de determinadas cosas. Se ha dicho mucho, yo no sé tanto de esto, pero que ciertos pintores, sobre todo, y bueno, hablo en singular porque lamentablemente antes pintaban los varones, básicamente, tipo Rembrandt, ¿no? Tenían algún tipo de, o Van Gogh, tenían algún tipo de deficiencia, o algún tipo de, no sé si llamarla deficiencia, pero alguna diferencia en cómo percibían el color, ¿entienden? La percibían de manera diferente a nivel, digamos, fisiológico, a nivel, digamos, que su cerebro funcionaba de modo diferente. Bueno, y eso le llevó a ser Rembrandt, qué sé yo. Sí, está bien. Yo estoy exagerando, de nuevo, hay un trecho muy grande entre la sensación de rojo y que te guste o no una película de Almodóvar, ¿sí? Hay como un viaje muy, muy largo hasta llegar a esta cuestión estética tan de alto vuelo. Pero bueno, me parece que sirve el ejemplo como para decirle, bueno, eso también está en las bases de nuestras diferencias en cuanto a la apreciación estética, ¿no? Es como que a vos te gusta esa peli o no te gusta esa peli, a mí el sabor del chocolate amargo me encanta, a otra persona le puede parecer. A mí, por ejemplo, son tonterías, pero a mí ponerle azúcar al café me parece una cosa como, yo nunca haría eso, y a la mayoría de la gente le pone azúcar al café, y ya, esa diferencia a nivel de, como, eso hace la diferencia entre vos y yo, ¿me entienden? Entre yo, digamos, y cualquiera de ustedes, ¿me entienden? Bueno, esos son los qualia, los famosos qualia. Qualia que gana, no pueden, que son como el talón de Aquiles, si se quiere, del funcionalismo, ¿no? Que no pueden dar, el funcionalismo no podría dar cuenta de eso. Si querés, específicamente el qualia ausente, que sería la idea esta llevada al extremo de alguien que directamente no tiene sensaciones internas, sensaciones, digamos, subjetivas, bueno, ese sería un extremo, otro experimento mental, ¿sí? Sería una suerte de zombie, una persona que anda por la vida, digamos, sin sentir cosas, pero anda por la vida a la vez funcionando. Es decir, va al supermercado, sabe lo que pedir, dice, deme la roja de la manzana, aunque no haya visto nunca el rojo y demás, ¿no? Sí, bueno, todos los argumentos, Elian, todos los argumentos en contra del materialismo se pueden ver como que van horadando, van lastimando, digamos, las posiciones materialistas, se pueden, si quieren, ver como que agua para el molino del dualista, se podría verlo así, pero específicamente sería más un argumento en contra específico para la posición funcionalista. Sí, Dana, no sé. Entonces esto de la teoría de la identidad sí explicaría o sí toma en cuenta, digamos, los qualias y el funcionalismo no. Sí, en un punto sí, si se quiere, aunque acordate que la introspección también acá aparece, ¿no? Como argumento, Claro, sí. como argumento en contra. Pero sí, en principio no estaría imposibilitado de dar esa defensa porque no está definiendo todos los rasgos de los estados mentales como rasgos intrínsecos, disculpa, al revés, como no Claro. intrínsecos, como funcionales, como el modo en que se relaciona esa estructura, estado mental, con otras cosas.
con estímulo, respuesta y otros estados mentales, ¿sí? Que es la Claro. posición de base del funcionalismo, ¿sí? Gracias. No, de nada, igual, buenas las preguntas y creo que las podemos responder bien la próxima semana. Entonces, bueno, todavía estamos en reduccionista todavía, ¿eh? No hemos pasado al eliminativo, que me habían dicho que le parecía complicada, digamos, de entender a la posición. A mí me parece complicada por lo extrema, digamos, por lo cómo a alguien se le va a ocurrir, ¿sí? Defender la inexistencia de los estados mentales, digamos, como que no existe nada de eso. Y bueno, hay muchas razones en realidad para esto. La principal razón es un modo de entender la psicología popular. Eso a mí no, demuestra una posición que si quieren yo estoy sesgando un poco la cosa, pero ese es el fundamental argumento en contra, o más bien, disculpen, a favor del materialismo eliminativo, que es la idea de que la psicología popular constituye una teoría. La psicología popular es un conjunto, en realidad, de constructos teóricos, de términos postulados a los Jarré, de cosas que yo postulé, existencia de creencias, deseos, intenciones, recuerdos. Yo postulé eso para ordenar mi mundo, para poder explicar mi mundo, ¿sí? El mundo en este caso, del comportamiento humano, ¿sí? Y bueno, funcionando como teoría, es pasible o es susceptible esa teoría de todo lo que le pasa a la teoría científica también. ¿Sí? Una teoría científica postula entidades y procesos para dar cuenta de una realidad, observable, que me puede llegar a interesar, ¿sí? Y si esa teoría es falsa, esas cosas postuladas no existen. Bueno, lo que está diciendo el materialismo eliminativo es que la psicología popular es una teoría falsa. Sin medias tintas, ¿no? Es una teoría falsa, así como explicar la esquizofrenia a través de la postulación de brujas o demonios es hoy entendido como falso, pero era corriente en la Edad Media. Hoy el materialismo eliminativo está diciendo más o menos lo mismo, pero respecto de la existencia de estados mentales, ¿sí? O procesos psicológicos, ¿sí? Está diciendo básicamente que la psicología popular es un intento de dar cuenta teórico, de dar cuenta de nuestra conducta y la de los demás, y constituye una teoría, en ese sentido, falsa. Si es falsa la teoría de la psicología popular, las entidades y procesos postulados por esas teorías, creencias, deseos, intenciones, bla, 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 no existen. Y ese es el chan-chan, digamos, es el argumento principal para el materialismo eliminativo. Entonces es fundamental que ustedes entiendan que un paso previo del materialismo eliminativo es la comprensión de la psicología popular como una teoría científica, o pseudocientífica, o casi científica, no pseudo, sino casi científica, ¿sí? Protocientífica, diríamos. Totalmente, Carolina. Se deberían a procesos neurológicos, y en realidad el materialismo eliminativo está haciendo una apuesta muy grande para la neurociencia descriptiva de base, que está diciendo que eventualmente, incluso cuando seamos una sociedad más evolucionada, digamos así, más progresada, o sea, como que haya progresado a nivel de su conocimiento, también nosotros, cada uno de nosotros, como la persona de a pie, digamos, en la calle, también vamos a hablar en términos más precisos. No vamos a hablar de creencias, de deseos, de intenciones, vamos a hablar de aquello que me pasa en el cerebro, ¿no? Procesos neurológicos, exactamente. Hoy puede parecer descabellado, pero bueno, el materialista eliminativo dijo, bueno, parecieron descabelladas muchas cosas en la historia de la ciencia, ha habido muchos casos, digamos, de eliminación de entidades o procesos en un momento postulados por la ciencia. Piensen, si hablamos de alta ciencia, o sea, de ciencia digamos, de frontera, y ciencia que ha sido discutida, y nada. Ciencia, no bruja y demonio, por eso quiero diferenciarla de eso, sino del flogisto, el éter, el calórico, han sido todos, digamos, entidades postuladas para dar cuenta de, qué sé yo, la combustión, para dar cuenta de la propagación de la luz, bla, 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 pero que hoy ya no existen. O sea, hoy se entiende que esas cosas postuladas no existen, ¿sí? Entonces digo, bueno, tampoco es tan raro, dice el materialista eliminativo, que yo esté postulando esto. Rocío, ¿quién toma como falsa la psicología popular? El materialismo eliminativo. Y ese presupuesto, y esa premisa, en realidad,
¿sí? De su argumento, es el principal. ¿Sí? Está tomando a la psicología popular como una teoría, número uno, que funciona más o menos parecida a como funcionan las teorías científicas, y bueno, y la entiende como una teoría falsa. Ergo, la entidad y proceso postulado por esa teoría, que es falsa, tienen que ser considerados como lo que son, no existentes, como que no existen, ¿no? ¿Sí? Como el flojito, como el éter, ¿no? De nuevo, como el calórico. ¿Está bien? Como las brujas, como los demonios. ¿Sí? Eso sería. Profe, corríjame si me equivoco. Al reconocerlo como teoría, no. También como que niegan la continuidad, como que ellos van. Porque, digamos, va a haber otra teoría después que sea más acertada y se va a descartar lo que hoy en día conocemos como psicología popular. Ese sería un argumento, por ejemplo. Exacto, sí. Sí, eso sería en realidad una consecuencia de la... Que no vi la clase, por eso estoy deduciendo yo solo. No, está bien. Eso sería una consecuencia de la posición. Si la posición del matrimonio eliminativo es correcta, eventualmente, no es una cosa de un día para el otro, obviamente, no vamos a empezar mañana a hablar de estimulación en determinada zona de mi cerebro, pero pasado mañana, digamos, o sea, de acá a 20 años, pónganle, vamos a empezar a hablar mejor, básicamente. ¿Sí? Como hoy ya no decimos crimen pasional, digamos, como en ciencia social ya eso se ve como algo que no, que tenía como muchos prejuicios sexistas encima y demás, bueno, de la misma manera, parecida, ¿no? Vamos a empezar a hablar mejor, pasado mañana, digo, en 20 años, en 15 años, y no hablaremos ya en términos de creencias, deseos, intenciones y demás. ¿Sí? O sea, que es como realmente una posición muy radical, ¿sí? Como que está planteando una revolución en el lenguaje ordinario, no solo científico, muy grande, el materialista eliminativo. Es la posición materialista más extrema que vamos a ver, por eso quizás, no me acuerdo quién preguntaba, no me entiendo porque... No le entiendo porque, bueno, porque sí, porque es muy radical, es muy como extrema, digamos, en ese sentido, ¿no? Bien, ahí veo, perdón si ya lo explicó, pero lo que no termino de entender es por qué dicen que es falsa, cuál es el sustento. Bueno, dicen que es falsa con un espíritu muy, si se quiere, positivista, ¿no? En esto de que, bueno, estás postulando cosas que efectivamente no se pueden observar, digamos, pero por otro lado también está marcando varias falencias de la psicología popular en cuanto a que, por ejemplo, no ha evolucionado, no ha cambiado, o sea, como Aristóteles hablaba más o menos los mismos términos que nosotros hablamos, ¿sí? Más o menos. Entonces, se ha estancado, ha quedado estancada, si es una teoría, por muchos, muchos años. Luego el tema de las lagunas, ¿no? O sea, como que limitado alcance, digamos, de las explicaciones en términos de psicología popular. Los sueños, los trastornos mentales, el aprendizaje, bueno, cosas así como que no son entendidos o no puede ser dado cuenta a través de la psicología popular. A mí, yo le digo mi opinión aquí, me parece que hay un exceso en tratar a la psicología popular como una teoría científica. No lo es, o sea, no es una teoría científica en el sentido de que son categorías que nosotros utilizamos para explicar y predecir la conducta, pero no podemos tomarla en los mismos términos, con las mismas, digamos, pinzas que tomamos una teoría científica, como la del flojisto, por ejemplo. Esa es mi opinión, ¿no es cierto? Nosotros somos mucho más, ¿cómo decir? Es demasiado aséptica, digamos, el lenguaje. Nosotros lo usamos como convenientemente al lenguaje psicológico de sentido común, ¿entienden? No la tratamos con mucha rigurosidad a estos términos, ¿sí? Sí, pero ¿lo crees o estás convencido o es solo uno? Bueno, no hacemos tantas precisiones, digamos, en el uso cotidiano del lenguaje psicológico popular. Y nada, justamente las razones por las que entienden que es falsa son cuestiones que hacen a una evaluación demasiado estricta de la psicología popular. Si piensan en los argumentos en contra del materialismo eliminativo, el tercero claramente es el mejor, así como el tercero el que dice, che, pero tan mala es, realmente tan mala te parece que es, señor Churchill, te parece que es tan mala, tan mal nos va justamente esta evaluación negativa de la psicología popular, la están cuestionando, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, con esa posición, es decir, che, pero tan mal nos va con la psicología popular,
que hace tantos años, siglos y siglos y siglos, nos estamos ordenando como sociedad a través justamente de este tipo de términos. O sea, podemos exitosamente predecir nuestra conducta cuando yo digo, ¿tenés ganas de ver la película? Sí, me encantaría, no me la quiero perder. Bueno, entonces nos vemos ahí a las 7, sí, y la gente se encuentra mágicamente ahí a las 7 porque dijo que había deseo de ver una película, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo puede ser que la evalúen de modo tan negativo? Entonces, yo estoy de acuerdo con Delfina en decir que me parece totalmente exagerada la evaluación negativa que hacen los materialistas discriminativos de la psicología popular. Así que nada, ya estoy como deslizando mi opinión, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, eso es lo que yo le diría. Los otros dos argumentos en contra del materialismo normativo no son ni siquiera muy serios, son como, perfecto, son como, nada, una exposición de principio, uno, y después el de siempre, la introspección. Y la introspección tiene los problemas que tiene, tiene la idea de que está asumiendo el argumento por introspección que la introspección efectivamente no tiene, digamos, no falla, lo cual es muy complicado de decir, sobre todo con Freud, digamos. A partir de Freud en adelante ya sabemos, más o menos, digamos, entendemos que lo que hacemos con la introspección es sistemáticamente autoengañarnos, ¿no? Como estamos mintiéndonos todo el tiempo sobre cuáles son nuestros verdaderos deseos, nuestras verdaderas intenciones y demás. Entonces hoy día no se puede, digamos, pedirle tanto a la introspección, a decirlo así. Igual estoy diciéndolo como en 2 minutos resolvimos la cuestión, pero digo, es complejo el tema, pero me parece que el mejor argumento en contra claramente es una defensa de la psicología popular, ¿entienden? Es tratar de mostrar por qué efectivamente, en realidad cuando decimos que tengo el deseo tal, tengo el recuerdo tal, hay cosas que ahí están, como hay algo que estamos pudiendo captar, ¿entienden? Con la psicología popular. No es que cualquier cosa, ¿entienden? No es que son brujas y demonios, ¿entienden? Bueno, para Laura, igual nada. No, me mato sobre esta pregunta. Ahí María Cruz pregunta. Ahí pregunta, me mata. Pero la pregunta es para vos, ¿eh? Ay, no pongan este compromiso. La leamos. Todavía no me siento preparada, no me pongan así. Bueno. Para el profe, vamos para el profe. No, pero quería que decir a... O para el profe, es que necesitaba que alguien me conteste y como el profe estaba obvio. hablando, digo, no me Chicos, contesta. espérense, me estoy acomodando. Ya les voy a dormir con teoría. No te quería meter presión. Administrativo y estudio, yo me dejo con teoría. Pero nada más que nada te quería decir, María, que no hay ninguna pregunta mala ni burrada, por favor no digas eso. Todos tenemos dudas, todos aprendemos. Eso es lo único que te iba a decir, pero espérenme, todavía no. Sí, ahí María Cruz estás igual trabajando, creo yo, con los argumentos en contra del materialismo reduccionista, ¿no? Volvimos. Sí. Yo no estoy tan adelante, no estoy en funcionalismo, no estoy... Está bien. Sí, pero esto de que no tenga sentido lo que escribís, ¿no? De atribuir propiedades semánticas a estados cerebrales, es un sinsentido en esto de que, ¿recuerdan cuando veíamos cuestiones conceptuales y cuestiones de hecho o fácticas con Carré? Bueno, estas son cuestiones conceptuales, claramente, por eso es un error de categoría, ¿no? ¿Me entienden? Estamos diciendo, este mate es falso, este mate implica este termo, ¿entienden? Como si fuesen, tuviesen propiedades semánticas o lógicas, y no las tienen, digamos. Las propiedades semánticas o lógicas las tienen los conceptos, las tienen las oraciones, si quieren, tienen los números, pueden tenerlas, pero no las cosas materiales. Y lo mismo vale para al revés, ¿no? Las propiedades, por ejemplo, espaciales, que las tienen, obviamente, bueno, una cosa está al lado de la otra, ¿no? No sé, tienen 5 centímetros de distancia, lo que sea, y esas cosas, propiedades espaciales sí tienen los elementos, entidades físicas o materiales, ¿sí? No las tienen cosas como los estados mentales, porque parece ser un sinsentido decir que mi creencia está por encima del sentido de espacial, digamos. Por encima de, o al lado de, o a la derecha de mi deseo. ¿Cómo?
Entendí entonces. Eso sería, y todo esto siempre sobre la base de la ley de Leibniz, este principio por el que yo puedo establecer identidad entre entre dos entidades, ¿no? Entre dos cosas. Sería eso. Entonces, si yo Muchas encuentro... gracias. Perfecto. No, perfecto. Si yo encuentro a un rasgo, a una propiedad que sí tiene mi término B de la relación de identidad que quiero establecer, pero que no tiene el A, entonces listo, ya está. Por ley de Leibniz no son lo mismo, no se trata de no hay identidad. Puede haber mucho parecido, si se quiere, ¿no? Como decir, bueno, sí, entre qué sé yo, una hiena y un lobo hay algunos parecidos, digamos, pero son entidades diferentes. Y esa sería la cuestión. Serán muy parecidas, pero son cosas diferentes. Si yo puedo encontrar algún rasgo que una tenga y la otra no. Sería esa la idea. ¿Cómo quedaría desacreditada? Tipo, no entiendo. O sea, A ver. yo tengo que encontrar una propiedad, una entidad, o sea, una identidad que esté tanto en los estados cerebrales que en los mentales, o cómo. O que no esté, ¿no? Bien. O sea, ¿ante quién? Ante la intención de alguien, ¿no? O el intento de alguien, de establecer identidad entre corteza prefrontal y manejo del lenguaje, qué sé yo, estamos muy generales, pero bueno, entre tal grupo de neuronas en la corteza prefrontal y tal recuerdo de mi abuela tejiendo una bufanda, ¿sí? Como más específico, si yo quiero establecer identidad entre esas dos cosas, entonces, por ley de Leibniz, tengo que todas las propiedades que tenga A, el primer término de mi relación de identidad, también las tiene que tener B. Entonces, si la corteza prefrontal o ese grupo de neuronas se encuentra a 3 centímetros de la corteza temporal, qué sé yo, entonces quiero decir que tiene que tener sentido decir que mi recuerdo de mi abuelita tejiendo está a 3 centímetros de lo que sea que pase en la corteza temporal. ¿Sí? Bien. Y da la impresión que es un sinsentido, da la impresión, ¿no? Los reduccionistas te van a decir, no, querida, no es así, o sea, te van a decir, es solamente una extrañeza semántica la que vos tenés, una rareza semántica, como le dicen. Como te suena raro porque sí, porque es nuevo. Me costó imaginarlo. Claro, te costará imaginarlo y hay algo que te hará ruido, pero bueno, nos acostumbraremos a la ciencia, en el sentido de que como todo descubrimiento científico importante, te van a decir los materialistas reduccionistas, bueno, la gente común se fue acostumbrando de a poquito. Imaginen lo que fue para Copérnico, no sé, ¿no? Desde que el centro del universo era la Tierra, cambiamos a otra cosa y bueno, acostúmbrense. Por ahí iba entendiendo con los ejemplos. Por ahí iban más por los ejemplos. Me ayudaban una banda. Perfecto. Bueno, en ese sentido, ¿no? Extrañeza semántica, en ese sentido. Creo que en mi video, que me parece un buen ejemplo, habrá parecido raro medir distancias por tiempo, por unidades temporales, ¿no? Entonces tal galaxia está a tantos años luz. Y, ¿cómo va a estar tantos años luz de distancia? Si está hablando de tiempo, si está hablando de años luz. ¿O no estamos de acuerdo? ¿Estamos hablando de tiempo o no? Lo que pasa con los videos de sus lecciones es que yo hice la primera parte, pero no hice la parte de los argumentos, no respondí esas preguntas porque no había entendido bien. Entonces digo, no me voy a arriesgar a responder mal si no entendí bien. Entonces mañana cuando tenga clase me saco las dudas, vuelvo a ver el video y ahí respondo. Igual también acordá que creo que tenés como 3 posibilidades para responder la pregunta, así que si respondes mal, bueno, te dice como... te salta con rojo y está mal la respuesta, así que también. Claro, pero sí, pero mejor sí, como decís vos, quédate tranquila si no entendiste, pero bueno, capaz que si hay una que entendiste, pero no estás completamente segura, bueno, quédate tranquila que hasta 3 opciones pueden responder. Claro, no quería responder porque digo, si no lo entiendo, después cuando me encuentre con eso en el parcial, digo, no, ¿qué le voy a decir? Nada, en el práctico lo respondí bien, pero era por suerte, porque le pegué. No, está bien, no, sí, está bien lo que hiciste. Está perfecto. Si no, sí, nada, estoy adelantándome, pero la próxima semana no tenemos clases por la semana de especial, digamos, el turno especial de mayo, ¿sí? Sépanlo. Lo que sigue funcionalismo lo vamos a trabajar recién en 14 días, ¿sí? Por las dudas voy adelantándole, así que en ese sentido, no es que, nada, tienen tiempo en el sentido que no tienen las clases y demás, pero no se dejen estar porque la próxima semana también se van a seguir actualizando, eso sépanlo. La próxima semana ya está
No, funcionalismo ya lo tienen ahora, ya van a tener Flanagan, vamos a tener que apurarlo un poco. Sí, aprovechen a esos días que no cursan y que no tienen nada que, no tienen que Y cursar, no ponerse al tienen nada día. que estudiar, a ponerse al día exactamente si tienen prácticos o para completar es lo ideal. Y descansen. Dejen un día de descanso. Es necesario el descanso y el ocio. Está mal visto, pero es necesario. Yo sé eso, apoyo esa idea. No es necesario, porque en verdad uno tampoco, esos chicos aprendan. Estar 12 horas sentado en el escritorio, cuando en verdad estudiaste nomás 5, tampoco funciona. Eso, lo ideal es que ustedes se conozcan sus tiempos y sus horarios. Hay gente que rinde más a la mañana, hay gente que rinde más a la tarde, hay gente que rinde más a la nochecita. Ustedes conózcanse cómo se manejan, y cuando yo lo que hago, yo estudio con tiempos de Pomodoro, que son 20 minutos de estudio y 5 de descanso, porque yo sé que los 20 minutos son justos, pero ya a la media hora ya me distraje, agarré el celular, me puse a pensar en muchas cuestiones. Entonces, bueno, conózcanse sus tiempos y su forma de estudio. Eso es lo ideal, y descansen, por favor. Gracias. Gracias, Laura. Son recomendaciones que están buenas porque es alguien que lo ha vivido en carne propia hace muy poco, entonces vienen bien. Bueno, ¿algo más sobre materialismo eliminativo? ¿Alguna otra cuestión que no le haya podido quedar no muy clara? Ustedes me dicen. Porque después, nada, tenemos, como les digo, siempre hay argumentos a favor, argumentos en contra, y luego la última posición, que ya estamos jugando otro juego, con la última posición, en el sentido de que estamos jugando el juego de la metodología, recuerdan el conductismo metodológico, esto es lo mismo, pero en lugar de conductismo estamos hablando de materialismo metodológico, así que eso también me dicen si les quedó claro, porque me parece muy sencilla en realidad a mí la posición, pero tienen que entender que no se trata de una respuesta al problema de cuerpo. Estamos viéndolo aquí, en esta clase, con estos temas, pero también capítulo 5, eso tengan cuidado, yo creo que no, sí, se lo detallé bien las páginas en el foro, así que les detallé bien todas las páginas, tanto de materialismo reduccionista como eliminativo, como metodológico, y siendo un problema metodológico, y que no atiende a la cuestión del problema mente-cuerpo, está en el capítulo 5, el materialismo metodológico, ¿sí? Así que me dicen si no lo entendieron, pero bueno, a mí me parece como muy sencilla, digamos, esa posición. Me dirán, ¿qué les parece? ¿Qué le ha quedado? El materialismo reduccionista, por ejemplo. A ver, yo tengo preguntas acá de las mías, ¿no? De las que hago, a ver si lo encuentro. Sí, acá... Mientras el conductismo lógico es una tesis semántica, el conductismo psicológico es una tesis metodológica. La teoría de la identidad es una teoría de qué clase, bueno, ya hablamos de eso, ¿no? Es una teoría fáctica. La segunda, que dice la ley de Leibniz, la verdad, uno de los principales argumentos en contra del materialismo reduccionista, es por ley de Leibniz, ¿no? Esta idea que hemos hablado muchas veces ya hoy, de la ¿qué necesito yo para establecer identidad entre dos, ¿no? Identidad entre dos términos, o entre dos entidades. Un materialista eliminativo consideraría que la psicología popular es una teoría, esto es un conjunto de principios para explicar ciertos fenómenos. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Materialista eliminativo. Repito, un materialista eliminativo consideraría que la psicología popular es una teoría. Esto es un conjunto de principios para explicar ciertos fenómenos, predecir ciertos fenómenos. Sí, correcto, Elian. Sí, ojo con eso, porque ese es el tipo de errores lógicos, digamos, que eso, bueno, exactamente, que hacen, muchas veces le dicen, no, si entiende que es falsa. Bueno, pero entiende que es una teoría falsa, ojo, porque una teoría sigue siendo teoría aún siendo falsa, ¿entienden? ¿Sí? Ojo con eso, la teoría de cuerda, no sé si es falsa ahora, qué sé yo, esa estratosfera de la física, pero digo, sigue siendo una teoría, aunque se demuestre falsa, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo vale para esto. De hecho, ¿por qué es tan importante esto? Porque es un paso fundamental del principal argumento en contra, o a favor, digamos, el principal argumento que alimenta, digamos, el materialista eliminativo, ¿no? O sea, la posición eliminativista está alimentada por este argumento que les digo, es tratar a la psicología popular como una teoría, entender que es una teoría falsa y
así como funcionaría con el caso de la ciencia, si hay una teoría que se demuestra falsa, las entidades postuladas por esa teoría no existen, ¿sí? Resultan que no existen, como la bruja, de nuevo, ¿no? Los demonios, la bruja, el flojisto, el calórico, todas esas cosas no existen, se han demostrado que no existen, porque la teoría de esa se demostró falsa, ¿sí? Entonces ese es el principal argumento del materialismo eliminativo, es muy importante, digamos, este punto. Otra pregunta, ¿puede considerarse el materialismo eliminativo como reduccionista? Chan, ¿sí o no? ¿El materialista eliminativo puede considerarse como reduccionista? ¿Sí? ¿Te parece, Liam? Y en este caso, ¿en qué medida se diferenciaría del materialismo reduccionista? Digamos, ¿por qué no es la misma posición? Si es reduccionista. Porque si vos decís que es reduccionista, está diciendo que está entendiendo que el proyecto de la reducción interteórica va a ser un éxito, o sea, está apoyando ese proyecto de la reducción interteórica. Entonces, este planteamiento que yo les hago de, piénsenlo en términos de dos teorías que tienen categorías, que son esos principios, digamos, postulados, ¿no? Como entidades, procesos, postulados para dar cuenta de las cosas, en este caso el comportamiento humano, en las cajitas, digamos, se pueden vindicar, se pueden validar, ¿sí? Dando la explicación de por qué tenemos creencias, deseos, intenciones, por qué en la psicología, en la teoría, digamos, reducida, ¿sí? Que sería la psicología popular, se da cuenta de esas entidades y de esos procesos postulados, porque le doy una explicación en términos micro, en términos de qué pasa en mi cerebro, ¿entienden? Entonces, en ese sentido, sí, claro, tenemos creencia por un lado, y obsesiones por el otro, y lo que sea, y deseo por acá, porque pasan cosas diferentes en el cerebro cuando tenemos esos fenómenos mentales, ¿sí? Bueno, la respuesta es no, ya no puede considerarse como reduccionista porque justamente está en contra o entiende que no es realizable el proyecto de una reducción interteórica. Justamente porque, ¿cómo voy a partir yo con esas anteojeras, digamos, de la psicología popular, si ya sé de entrada, o sea, la evaluación que hace el materialismo eliminativo, es que esas cajitas, creencia y deseo, no refieren a nada, no tienen como su correspondencia en el mundo de nada, no hay creencia, no hay deseo. ¿Para qué va a ir a buscar eso, con esas anteojeras, digamos, eso al cerebro? ¿Por qué buscas creencias en el cerebro si de eso no hay? Sería la pregunta la posición del materialista eliminativo. Claramente acá estaríamos, si yo fuese, digamos, estaríamos en el Consejo Superior de la UNC, y estamos decidiendo dónde invertir plata, ¿sí? Cuánta plata invertir en determinadas líneas de investigación. Bueno, entre un materialista eliminativo y un reduccionista habría diferencias muy importantes respecto de la psicología, de la investigación en psicología básica, ¿no? Estamos hablando a nivel básico, como estamos hablando como los grandes como ladrillos, digamos, de tipo, bueno, creencias, deseos, no estamos hablando de muchos otros aspectos que tienen que ver con transferencia, con extensión, con, bueno, un montón de cosas que no tienen que ver ahora, digamos, pero que no hacen a la investigación básica. Bueno, un eliminativista diría, no, pongan el doble el dinero a la gente de químicas y de la gente que estudia el cerebro. El cerebro y ahora esto me da buen pie para pasar al materialismo metodológico. Estudia el cerebro a partir de sus componentes más mínimos, ¿sí? Estudia el cerebro a partir de los componentes más mínimos, que es a la actividad primero genética, digamos, y luego molecular, dentro de las neuronas, dentro de las células, ¿sí? Y ahí, ascendiendo a ese nivel, ascendiendo en el sentido espacio-temporal. Bueno, después veremos cómo se conecta una célula, una neurona, con otra, cómo se comunican, ¿sí? Y trabajaremos sobre dendritas y axones y demás. Y luego trabajaremos en términos de grupos neuronales, quizás muy localizados al comienzo, y luego podemos trabajar sobre grupos neuronales que trabajen a nivel global en el cerebro, ¿sí? Grandes actividad, digamos, extendida, digamos, en grandes áreas del cerebro. Sigo sin entender porque el materialismo eliminativo no es reduccionista, porque entiende que reducir la psicología popular a la neurociencia no es practicable, no se puede hacer, digamos, porque las cajas, digamos, las categorías de las que partimos en la psicología popular no van a llevar
no nos van a llevar a buen puerto, o sea, estaríamos totalmente descarrilados en nuestra investigación si partiéramos de, bueno, memoria, trabajemos sobre memoria semántica por un lado y sobre memoria, qué sé yo, procedimental por el otro, o biográfica, ¿sí? Si de eso no hay, ¿entienden? ¿Para qué buscar eso en el cerebro si de eso no hay? Esa sería la pregunta que te hago a vos, Carolina. Si yo ya parto de la idea de que la psicología popular es una teoría falsa y aquello que postula no existe, no vayas al cerebro, la idea del eliminativo es no vayas al cerebro buscando diferentes tipos de memoria, o buscando creencias versus opiniones, versus convicciones, versus, ¿entienden? Versus, quiero decir, la diferencia específica con otros estados mentales. Si de eso no hay. Claro, la diferencia, igual yo entiendo, Carolina, porque incluso hay un argumento que dice que son la misma posición, bueno, en fin, hay quienes creen eso, pero la diferencia, ¿por qué? Porque, en definitiva, bueno, pero de lo único que estamos hablando es del cerebro, lo que hay es el cerebro y punto. ¿Sí? O sea, póngase de acuerdo. Y la gran diferencia es en un programa epistémico, o epistemológico más bien. Un programa epistemológico que parte desde las categorías de la psicología popular, y con eso, con esa como, llamémosle, armazón teórico, va al cerebro, va a ir a buscar eso en el cerebro. Mientras el eliminativo justamente favorece un materialismo metodológico. Eso sí, eso no hay duda, que el eliminativo está mano a mano, digamos, a nivel metodológico, con el materialismo metodológico, y dice algo así como que ese materialismo metodológico es una recomendación, digamos, para estudiar todo lo que hace la mente humana, todo lo que hace, digo, me río porque después finalmente no existe la mente humana, pero todo lo que hace al comportamiento humano, partiendo de aquel que entendemos que es la base física responsable del comportamiento humano. Esto es, ergo, esto junto, el cerebro. ¿Sí? ¿Cómo voy a estudiar el cerebro? A partir, digamos, de una manera fisicalista en realidad, de una manera, digamos, que parte de las unidades físicas básicas, como le digo, la actividad regulatoria genética, desde ahí arriba, ¿sí? Ascendiendo de nuevo, me refiero a subir en el sentido de espacio-temporal, ¿sí? Tiempos más extendidos, por ejemplo, crecimiento, digamos, de axones, lo que quieran, y espacios más extendidos, ¿sí? ¿Qué pasa en determinada zona del cerebro versus lo que pasa dentro de una neurona, ¿sí? Por ejemplo. ¿Entienden? Ese es el procedimiento recomendado, que se llama, este procedimiento que recomienda el materialista metodológico, es el desde abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Desde abajo hacia arriba, en el sentido que partimos desde lo que hay, lo que ya sabemos que hay, la neurona, con sus conexiones, todo, y ahí vamos ascendiendo de nuevo, a nivel, digamos, espacio-temporal. Pero en definitiva estamos recomendando el estudio del cerebro por sí mismo, por el cerebro mismo, en los mismos términos del cerebro. No me vengan con qué es lo que hace el cerebro, está ahí recordando, está ahí comparando, categorizando, ¿qué hace? ¿Sí? Ahora, de por sí, ese otro último detallito que quería decirles, es que el materialismo metodológico de por sí es neutral frente al problema mente-cuerpo, ¿entienden? Está simplemente diciendo, bueno, esto es una recomendación para el estudio del comportamiento humano. Parta desde la base quiere decir de lo que sabemos que es la sede del comportamiento humano, el cerebro, y luego ascienda. ¿Y por qué es neutral en ese sentido? Porque, bueno, veremos, básicamente, si cuando lleguemos a tener la neurociencia completa del mañana, ¿no? Veremos que esto que describe el cerebro se condice, se corresponde más o menos con esas categorías que yo vengo manejando y venimos manejando hace muchos años en la psicología popular. Entonces, esa categoría la podemos mantener. Podemos seguir hablando de creencias, deseos, intenciones. Sí, como estima, o como predice el materialista eliminativo, esas cajitas, digamos, se van a demostrar como que no hay nada allí, como que no hay nada diferente de una creencia y un deseo, porque a nivel del cerebro no pasa nada, ya digo, no pasa nada, no se corresponden esas diferencias. Entonces vamos, como dice el materialista eliminativo, de tener que eliminar ese lenguaje por un lenguaje, digamos, anticientífico, ¿entienden? Un lenguaje que va en contra de nuestro conocimiento del mundo, básicamente. ¿Por qué seguir hablando en términos de brujas y demonios? Obviamente estoy para el discurso científico sobre el mundo, para el discurso
O sea, sigan escribiendo libros sobre qué bruja y demonio para que nos divierta, eso no hay ningún problema, nadie está negando eso. Si estamos hablando de ciencia y de conocimiento científico, entonces dejen de hablar de creencias, intenciones, deseos, recuerdos, dolores y miedos, porque eso no existe. Ya, ¿entienden? No lo estoy creyendo yo a veces, yo se lo digo, me puse en la piel de un eliminativo para hacer más vendible mi posición, digamos, para que les convenza. Pero claramente para alguien que estudia psicología no es muy conveniente que tenga razón, por lo menos en cuanto, de nuevo, ¿no? En cuanto a lo que hace a la psicología como ciencia, como investigación científica, como una investigación científica más, digamos, que trata de describir y explicar el mundo que nos rodea, digamos, ¿no? Después puede hacer muchas otras cosas, digamos, la psicología. ¿Me entienden a lo que voy? Puede ser más bien una práctica terapéutica y demás, pero no estar asentada, digamos, sobre efectivamente el conocimiento de qué somos, qué hacemos. Sería básicamente eso. ¿Estamos ahí? No sé, ¿quedó claro? Hemos visto como todo muy rápido las tres posiciones, pero me parece que he tratado de marcar las diferencias cruciales, digamos, entre una y otra posición. Estamos bien, Lucía, ¿se entiende? Genial. Bueno, si no tienen más preguntas, yo agradezco que sea una clase un poco más corta por esto que no ando muy bien de salud. No es COVID, no se preocupe, no se preocupe. No le pasa nada igual. Las ventajas de la virtualidad, pero digo, no tengo síntomas de ese tipo, es simplemente un decaimiento y un poco de tomé frío, básicamente. De resfrío, dolor de garganta, digamos, lo típico de una gripe. Así que bueno, listo, nos saludamos. Como les digo, la próxima semana no nos vemos, la siguiente trabajaremos sobre funcionalismo y yo les voy avisando, ¿sí? En el sentido de que quizás tengamos que ver funcionalismo junto con la posición de psicoanalítica, llamémosle así, la posición que hubiese tenido Freud de dar respuesta, digamos, explícitamente al problema mente-cuerpo. Bueno, Flanagan entiende que es la que él recomienda ahí, en ese texto, quizás vamos a tener que ver eso también, pero es probable de que, bueno, ya les voy a avisar. Funcionalismo con seguridad. Así que bueno. Hasta entonces, gracias Laura y al resto por estar. Chao, profe, nos vemos.